Pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesús dijo cuando estaba en esta tierra que mi casa, casa de oración, será llamada. Y Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de oración. Ahora, ¿cómo debe hacerse esa oración? Pues hay tres ámbitos principales en los que esa oración debe hacerse. En primer lugar, la oración debe hacerse de manera individual. Cada uno, como ya dijo Jesucristo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. También la Biblia nos habla de que como familias debemos orar con nuestra familia. En el hogar debe haber también oración, pero también la Biblia nos dice que debe haber oración en la iglesia. En la iglesia. La iglesia debe orar públicamente. El libro de los Hechos hemos visto que lo habla una y otra vez, que los cristianos estaban juntos y oraban juntos. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Vamos a ver cómo oraban los cristianos juntos. El título que podemos darle a esta predicación o este estudio es Orando juntos al Dios soberano. Vemos en las Escrituras que era una práctica que la gente fuera al templo a orar, a orar. En el Antiguo Testamento, Ana, vemos que fue al tabernáculo y fue al tabernáculo a orar por un hijo. Vemos al rey Ezequías cuando recibió muy malas noticias de los ejércitos que venían de Senaquerib y cómo iban a atacarles. Ezequías fue corriendo al templo a orar al Señor. Vemos también en el tiempo de Cristo, Jesús contó una historia de un publicano y un fariseo y iban juntos al templo a orar. Y hemos leído en Hechos 3, que en Hechos 3, versículo 1 nos decía que Pedro y Juan habían subido al templo a la hora de la oración. Es decir, era algo normal que la gente fuera al templo, a la casa de Dios, a orar. Por eso Cristo dijo, mi casa, casa de oración, será llamada. Ahora, es verdad que algunas de estas oraciones que hemos dicho, pues eran oraciones más bien privadas. El publicano ni se le escuchaba, pero oraba al Señor. Ana, cuando fue a orar allí en el libro de Primera de Samuel, también abría la boca, pero no se escuchaba. Estaban ellos ahí a solas con Dios, aún estando en la casa de Dios. Pero también tenemos muchas otras ocasiones en las que el pueblo de Dios se reunía y oraban juntos de manera pública. Tenemos, por ejemplo, en la dedicación del templo, el templo de Salomón, Salomón mismo oró y hizo una oración pública por todo el pueblo y todo el pueblo estaba allí escuchándole mientras Salomón oraba. También tenemos una oración de arrepentimiento o de lamento cuando Esdras oró llorando los pecados del pueblo de Israel y oró públicamente y Dios trajo arrepentimiento al pueblo. Así que vemos que había oración en la casa de Dios. Y que había oración en público y que esto es una práctica bíblica. Es una práctica bíblica. Ahora, quizá nos podemos preguntar cómo quiere Dios que oremos en su casa, en la casa de oración, en la iglesia. Pues aquí tenemos un texto que se nos da un ejemplo de una reunión de oración. Lo que vemos aquí, de Hechos 4, del 23 al 31, se podría catalogar como una reunión de oración, o al menos Lucas nos hace un zoom, si se podría decir así, y enfoca en el tiempo en que ellos oran, porque vamos a ver una oración pública que se hizo en una reunión de la iglesia. Y nadie puede negar que las circunstancias de una reunión de oración pública, cuando hablamos de reunión de oración, no son las mismas que cuando tú estás orando en tu casa al Señor. Por ejemplo, la duración de las oraciones en público, pues muchas veces es distinta, ya que no tenemos el mismo tiempo aquí que podemos tener en casa en nuestro tiempo devocional con el Señor. Las peticiones personales y confesiones al Señor personales que hacemos en público son distintas. En casa pues podemos abrir el corazón a Dios y detallar todo lo que decimos y aquí, por supuesto, no lo hacemos de la misma manera. Pero aún así, la base y la esencia de la oración que oramos es la misma. En el sitio en el que estemos en casa, a solas o aquí, en la iglesia, con los hermanos. Oramos al Trino Dios. Le rogamos al Padre por medio del Espíritu en el nombre de Cristo. Eso es como oramos, de manera principal, aunque es verdad que también oramos al Espíritu y también oramos a Cristo,
pero de manera general la oración es al Padre, empoderado en el poder del Espíritu, ayudado por el Espíritu y en el nombre de Cristo. Así es el patrón de la palabra de Dios. Oramos gracias también a lo que Cristo compró por nosotros cuando nos salvó. Él rompió el velo para que ahora podamos entrar a orar. La oración sería imposible sin la muerte de Cristo. Y oramos también con fe. Debemos orar con fe, ya que esto es indispensable para todo tipo de oración. Ahora, ¿cómo debemos orar entonces? Pues aquí encontramos un patrón de la oración pública. Un patrón porque encontramos que estos creyentes estaban orando juntos. Y es verdad que no tenemos muchas oraciones públicas registradas en las Escrituras, hemos dicho algunas, la de Esdras, cuando oró una oración de confesión de ahí delante del pueblo, la de Salomón, y aquí tenemos otra. Creo que es quizá la única oración registrada de la iglesia primitiva. Tenemos aquí un patrón que nos puede servir para la oración pública. Y vemos cómo ellos oran juntos al Dios soberano. Vemos la soberanía de Dios en esta oración de una manera muy, muy clara. En el capítulo 2 de Hechos, para hacer un pequeño resumen, tenemos el día de Pentecostés. Creo que todos nos acordamos, lo hemos estado estudiando. Hechos 2 fue el día de Pentecostés. El Espíritu había descendido, había llenado a los discípulos, el Evangelio había sido predicado en el poder del Espíritu y muchas almas habían conocido a Cristo como Salvador. A muchas almas habían entrado al reino de Dios por la convicción del Espíritu, 3.000 en particular, 3.000 almas. Y el capítulo 3 es como que todo sigue mejorando, porque Pedro y Juan van al templo, se encuentran con este cojo, el cojo les pide ayuda, pero Pedro en el nombre de Jesús les sana de su cojera. Y entonces toda la gente viene, Pedro predica otro sermón y ahora 5.000 almas se salvan. Es más, 5.000 varones, que seguramente con las familias hubiera más. Así que tienes 3.000, luego tienes 5.000, está habiendo un gran avivamiento. Ese reino de Dios que empezó como una semilla de mostaza con 11 hombres y unos cuantos más, ahora se estaba extendiendo, ya va haciéndose árbol, si se puede decir así. Pero en el capítulo 4, como ya vimos, las últimas 2 semanas empiezan los problemas. Pedro y Juan son arrestados por los sacerdotes, pasan una noche en la cárcel y al día siguiente son interrogados y, como vimos, ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que después de discusión los amenazan y los sueltan porque no saben lo que hacer con ellos. Y es en ese contexto donde encontramos esta reunión de oración, donde encontramos esta oración. Lo primero que me gustaría ver en cuanto a este pasaje son las consideraciones previas o las características previas a esta oración. Varias características que vemos antes de que empezaran a orar, porque la oración empieza en el versículo 24, pero antes hay algunas consideraciones previas, características previas que debemos de ver. La primera que vemos es el denuedo que ellos tenían. Ya la semana pasada hablamos del denuedo, era ese valor que tenían para predicar, para hacer la obra del Señor, esa confianza, esa entrega. Y me encanta que dice el versículo 23, y puestos en libertad, ¿huyeron? No. Dice, puestos en libertad, vinieron. Entonces, volvieron a la iglesia. Los sacerdotes, los gobernantes les han dicho, no podéis seguir haciendo esto, no podéis hablar en el nombre de Cristo, no podéis hacer nada, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. Olvidaros del nombre de Jesús. Y salen de que les hayan amenazado y siguen con lo mismo. Siguen con la comisión que Jesús les había dado. Puestos en libertad, vinieron. O sea, les habían amenazado, habían sido arrestados, pero ellos salen de allí y continúan con ese mandato que Dios les había dado, Jesucristo mismo les había encomendado, con valentía. No estaban pensando en venganza, nos han amenazado, ahora voy a buscar la manera de vengarnos. No estaban pensando en, pobre de mí, lo que he sufrido una noche en la cárcel, voy a ver si me tienen lástima la gente. No, tampoco estaban reclamando sus propios derechos, no fueron a hablar con Pilato directamente diciendo, mira que los judíos nos han metido en la cárcel un día, no intentaron escapar,
No dijeron, bueno, si aquí en Jerusalén nos van a meter en la cárcel, vámonos a Galilea, a lo mejor allí tenemos más libertad. No, simplemente se olvidaron de ellos mismos y fueron a hacer la obra del Señor. Como habían dicho, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y tenían ese denuedo que decían, voy a continuar, y vuelven a la iglesia, vuelven a la obra. Lo primero que vemos es denuedo, pero hay esta característica, es una de las que más me sorprende y me encanta, y creo que tenemos mucho que aprender ahí. Dice el versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos, a los suyos. Esas 4 palabras, vinieron a los suyos. Me encantan, me encantan. Pensamos muchas veces que los míos son los de mi familia. Y exactamente eso es lo que nos está diciendo. Vinieron a los suyos. ¿Quiénes son esos suyos? La iglesia. La iglesia. Su familia espiritual y eterna. Pedro y Juan habían sido amenazados, arrestados, encarcelados. Y dice, vinieron a los suyos. ¿Y a quién se refiere? A la iglesia. La iglesia eran los suyos. Sus hermanos en la fe eran los suyos. Y creo que aquí tenemos bastante que aprender. Cuando muchas veces hablamos de los míos, y quizá nos referimos a mi familia, en las vacaciones o algo así, uno pues vamos a los míos, el día de Nochebuena vamos con la familia de uno y la familia de otro, los míos. Pero el cristiano, es verdad, tenemos nuestra familia terrenal, pero tiene una familia espiritual y que es más cercana incluso que la familia terrenal. Y eso nos lo tenemos que preguntar. Cuando estamos en la iglesia, ¿nos sentimos que estamos con los nuestros? ¿Con los nuestros? ¿Te sientes en casa en la iglesia? ¿O eso es cuando estás con tu familia carnal o con los amigos? ¿Quiénes son los tuyos? Los tuyos. Dios quiere que los nuestros sean la familia espiritual. Por eso Él nos ha dicho que nos llamemos hermanos y hermanas, por eso somos hermanos y hermanas. Y así es como se sentían Pedro y Juan, y así es como lo evidencia Lucas al escribir, que fueron a los suyos. Y no está hablando de la mujer, la suegra de Pedro y sus hijos, no, está hablando de la iglesia, de los cristianos. Había una identidad que compartían. Se identificaban con ellos. Estos son los míos, los míos. ¿Te avergüenzas de tus hermanos en la fe? Dicen, no, estos son los míos. Estos son los míos. Es lo que Cristo dijo. Cuando Cristo estaba predicando una vez, hubo gente que le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera, que entre la madre y los hermanos de Jesús. Y Jesús dijo, estos que están alrededor mío, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. He aquí mi madre y mis hermanos. Lo que Cristo estaba enseñándonos es que los lazos de la fe son más grandes, más fuertes que los lazos de la sangre. Por supuesto, debemos amar a nuestras familias, familias en la carne, familias de sangre, por supuesto. Pero los lazos de la fe son más grandes que los lazos de la sangre. Cristiano y cristiana que estás escuchando, los tuyos, por encima de nada son los otros creyentes. Los otros creyentes son los nuestros. Vinieron a los suyos, a los suyos. Aquí hemos venido un miércoles y podemos decir, venimos a ver a los nuestros, a los nuestros. Entonces vemos el denuedo que tenían, la identidad, es decir, con quiénes se identificaban. Se identificaban con el pueblo de Dios, se identificaban con los otros cristianos, eran los suyos. Incluso más que con sus propias familias carnales, se identificaban. Había una identidad entre todos los cristianos. Pero también había un testimonio que ellos dan, porque nos dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Era importante que dieran este reporte, que la iglesia supiera lo que había ocurrido. Ahora, no solo era importante, porque, aunque no lo dice, pues estoy segurísimo que la iglesia antes había estado reunida orando. Por eso era importante. La iglesia, estoy seguro, que habría estado orando por ellos. Sabía que Pedro y Juan los habían llevado a la cárcel. Entonces se habrían reunido a orar. Es lo que vemos en la iglesia en Hechos. Cuando había problemas se ponían a orar. En Hechos 12 vemos eso.
que Jacobo y Pedro son encarcelados, Jacobo es ejecutado, la iglesia está orando y Dios no contesta esa oración. Y luego Pedro va a ser ejecutado y la iglesia está haciendo sin cesar oración a Dios por Pedro. Y Dios obra grandemente en Hechos 12 y rescata a Pedro de la cárcel. Pero la iglesia estaría orando, seguro. Así que por eso era importante que contaran, dieran el testimonio, porque la iglesia habría estado unida orando. Y debemos enfatizar eso. A la iglesia de Cristo nos debe importar cómo está uno y cómo está el otro. Porque oramos el uno por el otro y cuando Dios contesta la oración, pues por eso nos preguntamos uno a otro, para ver la oración que ha sido contestada. Y debemos estar deseosos de saber cómo van las cosas de uno y de otro. No solo por educación. El cómo estás no es solo por educación. Muchas veces decimos, hola, buenas, ¿cómo estás? Y lo hacemos por educación. Pero los cristianos debemos de estar interesados en cómo está nuestro hermano. Porque somos un cuerpo y si uno se hace daño, si uno se cae, todos caen, todos se duelen. Así que nos importa mucho cómo le ha ido. Por eso queremos recibir el testimonio de los otros, queremos saber cómo les ha ido. Y por eso la iglesia quería saber, querían que les contara cómo os ha ido, qué ha pasado entre los gobernantes, qué habéis dicho. Y eso hicieron. Pedro y Juan les contaron todo lo que, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. La iglesia estaba deseosa de saberlo. Pero, ¿qué hicieron después? Pues para orar, había una urgencia. Contaron esto. ¿Y qué hizo la iglesia? En el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron la voz a Dios. Había una urgencia, es decir, que habiendo escuchado lo que había pasado, ¿qué hicieron? A orar. Tenemos que orar. Alzaron la voz a Dios, no iban a retrasarse para orar. La oración era primordial, era algo urgente. Seguramente, como decíamos, cuando Pedro y Juan habían llegado, la iglesia estaba reunida orando. Se alegrarían de verles, querían escuchar este reporte. Y cuando ya habían dicho el reporte, pues seguíamos orando, ahora con la información y con la respuesta a nuestras oraciones. Así que al oírlo, la primera reacción fue orar. Orar otra vez. Era una prioridad para la iglesia. Y tenemos que recordar que la oración como iglesia no es algo secundario. Eso es algo que, y esto no lo tengo apuntado, pero me viene a la mente. Hay hermanos nuestros y muchas iglesias que se han formado hace poco y quizá han salido de otros círculos o algo así y quieren hacer lo que la palabra de Dios les dice y empiezan diversos ministerios y tal, y haciendo esto, haciendo lo otro, haciendo clases, haciendo estudios bíblicos, haciendo grupos pequeños, predicando los domingos. Y en algunos casos me he encontrado con algunas iglesias recién formadas que no tienen reunión de oración. No tienen reunión de oración. Algo que por muchos siglos iglesias evangélicas han tenido reunión de oración, no tenían. Iglesias nuevas se han formado y no tienen. Y unos años después se dan cuenta de la prioridad de tener reunión de oración como iglesia. De reunirse entre semana para tener un tiempo dedicado a orar solamente, como nosotros hacemos cada semana a las 8 o por ahí, cuando acaba el estudio bíblico. Reunirse para orar es primordial. Y lo he dicho otras veces, si esta iglesia decide cancelar, ya no hacer un culto de oración, ya no hacemos culto de oración, con el culto de los domingos basta y hacemos otras cosas, vamos a hacer más obra social o vamos a hacer otra cosa, pero no hace falta tener culto de oración, pero que vosotros como miembros de la iglesia vayáis al liderazgo y digáis, hace falta una reunión de oración. La iglesia de Cristo. No solamente debemos orar como individuos, que claro que sí, pero la iglesia de Cristo también debe orar como cuerpo. Oración corporativa, oración congregacional, oración pública, es primordial. Es uno de los pilares, si llamáramos de los pilares de la iglesia primitiva, de los pilares que debería tener una iglesia. Hechos 2:42, lo vimos en qué perseveraban, qué cosas eran importantes para la iglesia. Decía, la doctrina de los apóstoles, es decir, enseñanza, predicación, palabra.
La comunión unos con otros, el compartir, el edificarnos, el exhortarnos, estar unos con otros, ayudarnos, el partimiento del pan, la cena del Señor, en tercer lugar, y en cuarto lugar, oraciones. Doctrina, predicación, segundo lugar, comunión, tercer lugar, cena del Señor, y cuarto lugar, oraciones. Sin esas cosas, la iglesia se va para abajo. Por eso es importantísimo y hay una urgencia, como he dicho, hay una urgencia, una necesidad, es algo crucial que la iglesia de Cristo se reúna para orar. No vale simplemente, bueno, pero el domingo hay alguien ora y ya está. No, es que necesitamos reunirnos para orar. Es más, en la iglesia en Hechos, no es que se reunían un día a la semana, es que nos dice cada día, era algo de cada día. Era algo de que estaban en una casa o en otra, estaban continuamente orando. Y vemos aquí un ejemplo de esto. Entonces, había urgencia para orar. Y luego no solamente urgencia, había unidad, porque dice el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esa palabra unánimes la hemos visto ya en Hechos bastante, porque es como estaban ahora mismo en Hechos. Una ánima, unánimes, un alma. Eso es lo que está diciendo. Un alma. Alzaron la voz como un alma, como si fueran todos uno. Así alzaron la voz a Dios. Ahora, no sabemos exactamente cómo es que ocurrió esto. Algunos han llegado a decir de que quizá esto fue un milagro del Espíritu Santo, que todos a la vez oraban y dijeron las mismas palabras, pero dudo mucho que eso sea lo que ocurrió. Lo más seguro es que no fuera así, sino que fuera como la Iglesia de Cristo ha orado por tantos siglos, y es que uno de ellos estuviera orando, representando a todos, y los demás estuvieran apoyando esa oración, asintiendo esa oración, diciendo amén a esa oración. Así es como estarían orando. Uno de ellos, y esto no eran Pedro y Juan, porque si miras el ellos del versículo 24, se refiere a los suyos. Entonces, puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, es decir, los que estaban oyendo lo de Pedro y Juan, la iglesia, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Así que sería la iglesia y sería alguien como portavoz, alguien como representante, alguien que oraba y todos estaban orando con él. Estaban orando con él, diciendo amén a lo que él decía. Ahora, ¿cómo debemos orar todos juntos aquí en la iglesia? ¿Cómo podemos orar unidos, orar unánimes? ¿Sería correcto, como algunas iglesias han hecho, de que comenzamos a orar y cada uno empieza a hablar, todos a la vez? ¿Nadie entendiendo nada, ni nadie escuchando al hermano? No, no es correcto esa forma de oración, porque para eso ya cada uno vamos a nuestra casa y nos levantamos y oramos, cada uno individualmente. Pero si nos juntamos en la iglesia, no es para que todos hablemos a la vez, sino que para que uno habla, vamos por turno, uno habla y los demás escuchamos y asentimos. Y en nuestra mente decimos, sí, amén, a lo que ha dicho mi hermano, sí, amén, amén, Señor, sí, cumple esto. Escuchamos al hermano y decimos amén a lo que dice el hermano. Oramos por turno, asentimos y pensamos en los que está orando el hermano. Él habla, pero oramos con él en nuestro corazón y decimos amén, que amén significa así sea, a las peticiones. Así oraba la iglesia primitiva unánime. Así es una iglesia de oración y así es como demostramos públicamente esa oración, esa unidad que tiene una iglesia. Ahora, vemos la importancia de la oración. La oración es urgente. La oración demuestra la unidad que tiene una iglesia. Muchas veces, escuchando las oraciones de una iglesia, se puede ver cómo está la iglesia de unida, cómo está la iglesia apasionada por su Señor o no. La oración muestra también el denuedo. La oración muestra también la confianza que tenemos en el Señor o no. Porque aquella iglesia que está confiada en que el Señor va a orar, está confiando en un Dios soberano, va a querer orar mucho, va a querer reunirse a orar. Aquella iglesia que se identifican unos con otros, que son los suyos, van a querer reunirse para
orar, para estar juntos en oración. Y por supuesto el testimonio de cada uno, el contarnos las cosas que han pasado, las peticiones o cómo Dios contesta las peticiones, también son cosas que alimentan nuestras oraciones. La oración es muy importante, muy importante. Como iglesia debería ser una de nuestras metas, incluso uno de los propósitos que podríamos darnos para el nuevo año, dedicar más tiempo en oración incluso pública. Al fin y al cabo, la oración es el motor de la iglesia. Algunos teólogos, pastores de mucho tiempo lo han llamado la oración como la sala de máquinas de la iglesia. Si puedes ver uno de estos grandes barcos, tú ves pues, un barco de estos, quizá un crucero, y lo ves tan bonito y tiene sus camarotes, tiene sus restaurantes y tal, pero cuando bajas en el crucero, hay una parte que es totalmente indispensable del crucero y es la sala de máquinas, donde estarán esos grandes motores, turbinas y demás. Eso es lo que mueve el crucero, eso es lo que mueve todo. Sin eso no va a poder funcionar. Cualquier barco va a funcionar así. Y la sala de máquinas, si se puede decir así, de la iglesia, en la reunión, es la oración. En la oración, ahí es donde realmente está el poder. Ahí es donde Dios ha dicho, no que la oración, no que el poder esté en mi oración, sino el poder está en Dios. Pero Dios ha dicho que a través de la oración de su pueblo unido, Él va a obrar y va a hacer maravillas. Y incluso vamos a ver esto en este texto. Si no lo cubrimos hoy, lo cubriremos la semana que viene. Así que estas son las consideraciones previas que demos a esta oración. Pero principal, cuando comenzamos a ver esta oración empieza en que el pueblo de Dios adora a Dios por su soberanía. Adoran a Dios por su soberanía. Mira conmigo cómo empieza esta oración. Mira cómo empieza esta oración en el versículo 24. Esta oración comienza diciendo, soberano Señor. Tenemos que darnos cuenta. Y esta oración lo hace. Empieza adorando a Dios. Tenemos que adorar a Dios en nuestra oración. Debemos acordarnos que al venir a Dios venimos ante el Dios 3 veces santo. Como Isaías en Isaías 6, cuando fue y vio a aquel que es alto y sublime, Isaías lo primero que hizo es adorar, postrarse, darse cuenta de que Dios merece ser adorado. Y la oración no es una lista de peticiones. Hay petición en la oración, sí, pero la oración no es simplemente tu lista de peticiones. Y no hay nada malo con tener una lista de peticiones, pero la oración es mucho más que eso. Y hay veces que decimos, es que orar me cuesta tanto. Y es verdad que si simplemente la oración es pedir, la oración va a ser muy costosa. La oración va a costar muchísimo porque estás pidiendo por este, y por este hermano, y por este, y por este. Pero la oración debería haber adoración. Y cuando en la oración hay una gran adoración a Dios, entonces las cosas cambian. Entonces puedes llegar a disfrutar de la oración, de ese tiempo que pasas con tu Padre. Eso va a ser completamente distinto. La palabra soberano Señor, que empieza ahí el versículo 24 y empieza esta parte de adoración, es muy interesante, porque en el griego original no es la palabra común, sino que es solo una palabra. Soberano Señor es solamente una palabra, por eso añaden 2 palabras, porque no es la palabra normal para Señor. Es una palabra que no se suele utilizar mucho, es la palabra déspota. Déspota. La palabra déspota en nuestro lenguaje actual tiene una connotación negativa, pero entonces lo que significaba era alguien que tenía el poder absoluto, poder supremo, el que lo gobierna todo. Estos sacerdotes, gobernadores, se creían señores. Estos que les habían dicho a Pedro y Juan, no podéis enseñar en el nombre de Jesús. Se creían con autoridad. Yo controlo, yo te digo a ti lo que tú tienes que hacer. Yo soy Señor. Pero aquí la iglesia se da cuenta, no, ellos no son señores. Tendrán su autoridad que Dios les ha dejado tener. Pero tú eres el soberano
Señor. Tú eres el que está por encima de todo. Tú eres el que tiene el poder supremo y el poder absoluto. Absolutamente todo está bajo tu control. Sí, es verdad, habían pasado un día en la cárcel, pero eso es porque Dios los había ordenado así. Y se dan cuenta de que Dios está ordenando todo. Dios está ordenando todo, lo bueno y lo malo. Se dan cuenta, tú eres el soberano Señor. Ahora, quizás es fácil decir, Dios es soberano cuando todo me va bien. Cuando mi negocio prospera, cuando estoy con buena salud, cuando la familia todo va bien, cuando afronto un nuevo año con todo bien, pues eres soberano, Señor. Tú controlas todo y me has bendecido. Pero cuando las cosas van mal, cuando habían pasado un día en la cárcel, habían sido amenazados, cuando las cosas comienzan a ir difíciles, seguimos teniendo que decir, tú eres Dios soberano. Cuando todo va viento en popa, pues sí, Dios controla todo, pero cuando el agua empieza a llenar la barca, cuando parece que nos vamos a hundir, cuando recibimos esas malas noticias que nos da el médico, cuando hay una crisis, cuando cuesta llegar a final de mes, cuando viene un pago que no pensábamos que iba a llegar, seguimos teniendo que decir, Señor, tú eres soberano. Señor, tú estás controlando esto. Señor, quizá me cuesta, pero sé que tú estás controlándolo. Sé que tú estás controlándolo. Y como dijo Spurgeon, la soberanía de Dios es esa almohada en la que el creyente, el cristiano, puede recostar su cabeza. Porque sabemos perfectamente que Dios lo está controlando. Aún lo más negro, lo más oscuro desde la situación más oscura de nuestra vida, Dios está en control. El cielo gobierna, soberano Señor, soberano Señor. Así que podemos adorarle. Señor, tú eres soberano. La iglesia estaba diciendo, Pedro y Juan, dos de nuestros pastores, están amenazados. Han estado ya en la cárcel y quizá van a estar más. Y por supuesto que lo estuvieron. Quizá van a sufrir y vamos a ver que fueron azotados en el siguiente capítulo. Pero Señor, tú eres soberano. Tú eres soberano. Así que te adoramos porque nada se te escapa de lo que está ocurriendo. Y empiezan diciendo, hablando de la soberanía de Dios, empiezan hablando de que Dios es soberano en su creación. Mira el versículo 24. Soberano Señor. ¿Cómo se demuestra esta soberanía de Dios? Pues en primer lugar se demuestra esta soberanía en que Él es soberano en su creación. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nunca debemos olvidarnos de eso. Lo primero que el Dios soberano hizo fue la creación y deberíamos adorar más y más a Dios por la creación. Cuando llueve, debemos adorar a Dios. Te adoro porque llueve. Cuando hace sol, porque hace sol. A veces pensamos que la creación es para nuestra gloria. La creación es para la gloria de Dios. Y Él hace lo que hace para su gloria. Cuando el árbol da su fruto, cuando los olivos dan su fruto, adoremos al Creador. Cuando comemos, adoremos al Creador por esa comida. El salmista dijo en el Salmo 8, cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo, ¿qué es el hombre? Y te adoro, Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que debemos adorar a Dios porque la primera demostración, la más básica demostración de que Dios es soberano, Dios controla todo, es que Él creó todo aquello que Él controla. Él lo controla todo. Así que cuando las cosas están yendo mal, cuando pensemos que todo está en contra nuestra, podemos levantar los ojos. No solamente levantar los ojos, mirar lo que nos rodea. Mirar que, aunque todo esté oscuro, el Señor hace que el sol salga otra vez y que baje otra vez. El Señor vuelve a traer el invierno y volverá a traer la primavera. Aunque todo está oscuro y la situación vaya de mal en peor, Dios es soberano y la creación nos recuerda, igual que Dios controla todo lo que ocurre cada mes, cada año, cada estación, cada día, y igual que Dios controla el sol, controla la tierra, controla la luna y las estrellas, Dios está controlando cada una de nuestras situaciones. No se le escapa. Claro que somos responsables por lo que hacemos, pero
Dios está controlándolo todo. Él es soberano. Podemos y debemos decir, soberano Señor. Y la primera demostración de la soberanía de Dios es la creación. Toda la creación es sostenida por el control soberano de Dios. Y la segunda cosa que vemos en cuanto a la soberanía de Dios, por la que se le adora a Dios, no solamente es que es soberano en su creación, sino soberano en su palabra. Dice ahí después que por boca, versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Y entonces habla una cita que dijo el rey David en el Salmo 2. Ahora, otra vez se va a la palabra de Dios. En estos primeros capítulos de Hechos, cada capítulo, capítulo 1, Pedro va al Antiguo Testamento y habla de cómo Judas había caído y eso estaba ya profetizado en el Antiguo Testamento. Incluso el mismo Jesús les dice la promesa del Espíritu que Joel había dado. En el capítulo 2, Pedro en su sermón habla del Antiguo Testamento una y otra vez. Luego, capítulo 3, otra vez. Hacen citas al Antiguo Testamento. Y ahora, en las oraciones incluso que ellos oraban al Señor, citaban la palabra. Citaban la palabra. La oración pública, esto es algo importante. Nuestras oraciones, la oración pública y la oración privada también, pero nuestras oraciones tienen que estar llenas de la palabra. Tienen que estar llenas de la palabra. ¿Dónde estaríamos sin la palabra de Dios? Pues estaríamos perdidos, estaríamos en el infierno. La palabra de Dios es la revelación al hombre, es la única manera por la que encontramos el camino de salvación. Y la Biblia es inspirada por Dios. Incluso aquí nos dice claramente, dice el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste. O sea, lo tienen bien claro. La Iglesia tiene bien clara que la Biblia era Dios hablando por boca de hombres. Lo hemos visto ya en Hechos 1:16, que dijeron exactamente eso. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Entonces, lo tenían bien claro los primeros cristianos, lo deberíamos de tener claro nosotros, que la Biblia es Dios hablando por boca de hombres, o por pluma, o por escrito de hombres. Es Dios hablando, es Dios el que da su palabra utilizando a hombres. Entonces, tenían clara la autoridad y la inspiración de la palabra de Dios. Tenemos que adorar a Dios, entonces, teniendo claro la importancia, la autoridad, la centralidad de la palabra de Dios, la inspiración que es de Dios, que no es de hombres, que es de Dios. Dios utilizó a hombres, pero el origen es Dios. Teniendo claro todo eso, en nuestras oraciones tenemos que utilizar la palabra de Dios. ¿Cómo adoramos a Dios por su palabra? ¿Cómo mostramos esa adoración a Dios por su palabra? La palabra que Él soberanamente la ha dado y que vamos a ver que incluso se ha cumplido su palabra. Pues cuando oramos, una de las mejores formas de agradecer a Dios por su palabra es referirnos una y otra vez a su palabra en oración. La Biblia nos dice que oremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Por la palabra. La Biblia nos dice que oremos las promesas, que clamemos a Dios que Él cumple sus promesas. ¿Cuáles promesas? Pues las que le ha dado en su promesa, en su palabra. La Biblia dice que cuando oremos le hablemos a Dios tal como es Dios. ¿Cómo sabemos cómo es Dios? Por su palabra. La Biblia nos dice que tenemos que aprender en nuestras oraciones cómo es Dios para entonces hablar con Dios tal como Él ha sido revelado en su palabra. Así que la oración que oramos por nuestros labios, de alguna manera, viene de Dios, porque sale de su palabra. Y es como la oración viene de Dios y va a Dios. Y nosotros se la entregamos otra vez a Dios. Esa es la oración que Dios quiere, que cojamos su palabra y se la volvamos a llevar a Él. Ahora, cuando no hacemos eso, cuando pensamos que yo no necesito la Biblia, yo mi corazón, y yo como tengo el Espíritu no necesito la Biblia, no necesito estudiar la Biblia, no necesito saber la Biblia, yo mi corazón lleno del Espíritu le hablo a Dios y la oración Él me escuchará. Bueno, el Espíritu de Dios ha dado la Biblia. Entonces, ¿por qué el Espíritu de Dios te iba a hablar a ti si tú rechazas lo que el Espíritu de Dios ya ha dicho?
No tiene ningún sentido. Necesitamos coger la palabra de Dios y llevársela a Él otra vez. Dile entonces a Dios lo que has aprendido de la palabra. Dile incluso lo que no entiendes. Llámale por los nombres y títulos que aparecen en la Escritura. Este es nuestro manual para la vida y también nuestro manual de oración es la Biblia misma. Tenían claro, la iglesia en Hechos, que todo se juzgaba por la palabra de Dios. Vamos a ver aquí un evento que había ocurrido, lo veremos la semana que viene, que era como Pilato y Herodes se habían unido, y lo veremos la semana que viene, pero la palabra de Dios era la que juzgaba los hechos. No era al revés. No eran los hechos que juzgaba la palabra de Dios. No es que la historia determinaba lo que la palabra de Dios dice, sino que lo que la palabra de Dios dice es lo que te explica la historia. La Biblia era su guía para explicar lo que estaba ocurriendo y por eso se refieren al Salmo 2. Y así debería ser y nunca al revés. Mucha gente hoy deja que la ciencia o que los críticos o que la filosofía o que los prejuicios expliquen la Biblia, pero debe ser la Biblia de Dios, es la única luz, en las gafas que nos ponemos para entonces ver claro todo lo que está pasando. Y aquí los discípulos y los apóstoles se habían puesto las gafas, se habían puesto la palabra de Dios, que ellos tenían solo el Antiguo Testamento, se lo habían puesto, lo habían entendido, lo habían imbuido de tal manera que ahora cuando veían lo que había pasado, lo entendían porque era explicado y era interpretado a través de la palabra de Dios. Así que vemos que ellos adoran a Dios porque es soberano en su creación, adoran a Dios porque es soberano en su palabra, porque su palabra se ha cumplido. Lo vamos a dejar ahí y ya veremos más la semana que viene. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos